Pues seguimos analizando la discusión trascendental en el Congreso que comienza hoy, que decidirá si aprueba o no la consulta popular impulsada por el gobierno. Por eso está con nosotros el ex senador Humberto de la Calle. Doctor de la Calle, bienvenido a Noticias Caracol. Buen día. Buenos días, encantado de saludarlos. Bueno, doctor, para usted, ¿qué debe pasar con la consulta popular en el Congreso de la República? ¿Si era necesaria esta consulta? Pues lo primero es que la consulta es legítima y me parece que hubo un error cuando en primera instancia se opuso, dijéramos de manera muy brusca y categórica a la posibilidad de una consulta que en sí misma es legítima. Lo que es inoportuna. Lo que es divisivo en un momento en el que ya estamos en un proceso electoral. Yo creo que hay cosas para hacer. En primer lugar, hubo una apelación. La comisión encargada de mirar esa apelación recomienda no aceptarla y en cambio yo creo que sí se debería reabrir la discusión en el Congreso y tratar de buscar acuerdos allí. Y en segundo lugar, el problema de la consulta es que se ha convertido en un instrumento electoral que termina favoreciendo por un lado o por el otro al propio gobierno. Si el Senado niega la consulta, me parece que ese es un argumento que el gobierno va a capitalizar en su favor. Yo creo que hay una solución distinta, que ya tiene un antecedente, y es aprobar la consulta, pero posponerla para después de elecciones. En la consulta anticorrupción eso ya se hizo. Lo que se hizo fue aprobarla, pero que de una manera que no interfiera con el proceso electoral y que no se convierta en un peligrosísimo instrumento de campaña extraordinariamente divisivo, lleno de emociones. Yo creo que eso realmente no le conviene a Colombia. Doctor de la Calle, con base en eso que usted nos está compartiendo y como constitucionalista, ¿considera entonces que en ese momento la consulta polarizaría más al país? Pues me parece que sí, porque realmente, repito, es que en el fondo la consulta ha perdido interés en lo material, en la materia de la discusión, que tampoco es una materia tan delicada como para poner en jaque todo un proceso de discusión en Colombia sobre decisiones hacia el 2026. Luego, convertir una consulta de tono menor, una discusión sobre horas extras y sobre dominicales no debería tener este impacto que está teniendo, con el riesgo, repito, de que negarla hoy en el Senado me parece hasta peor, porque lo que hace es darle razón al gobierno de que lo obstruyen, que no lo dejan gobernar. Yo creo que hay que aceptar la consulta para después de elecciones. Doctor de la Calle, ¿a esto se refería cuando usted escribe en su cuenta de X que el mejor escenario para la oposición es aceptar una derrota táctica? ¿Cómo la entendemos, esa derrota táctica? ¿Quiénes saldrían beneficiados? Sí, es que hay quienes dicen que aceptar la apelación, que es el otro camino, implicaría una derrota para los opositores. Y de cierta manera lo es. Pero cuando hablo de una derrota táctica, es una derrota temporal, es una especie de repliegue. Porque en todo caso, si la consulta gana, quien gana es Petro. Si la consulta pierde, quien gana es Petro. Si la consulta saca 10 millones de votos, pero no llega al umbral, quien gana es Petro. Y me parece que ese es un escenario que es muy nocivo. Consulta sí, porque me parece que no se debe tampoco cerrar la puerta a un instrumento constitucional, pero después de elecciones. Doctor de la Calle, el presidente del Senado, Efraín Cepeda, insiste en la falta de rigor técnico en la construcción de las distintas preguntas de esta consulta popular. ¿Usted considera que es así, que falta ese rigor en la formulación? Pues ahí lo que pasa es que una consulta no es un referendo. ¿Qué quiero decir? La consulta no es que tenga un texto. La gente lo que va a votar es la orientación, una pregunta de sí o no. Y en ese sentido, por su propia naturaleza, la consulta no tiene un lenguaje completo. Tan es así que si gana la consulta hay que volver al Congreso, lo cual también es motivo de meditación. Si de todos modos nos vamos a tener que volver a sentar en el Congreso, en la hipótesis de que la consulta gane, ¿por qué no buscar acuerdos ahora? Y la vía de la apelación o de otros proyectos que se han presentado. El Partido Liberal presentó uno, el Partido Conservador tiene otro. Es un poco un contrasentido. Vamos a tener una especie de guerra del fin del mundo en una consulta tremendamente divisiva para terminar nuevamente en el Congreso algo que podemos hacer de inmediato. ¿Eso también generaría una fuerza política para el gobierno? Se lo pregunto porque, bueno, se dice que sería una derrota para el gobierno no lograr ese umbral de los 13 millones, pero si no lo logran 6, 7 u 8 millones, sería un soporte fuerte como partido. Pues en mi percepción, todos los caminos favorecen al gobierno, porque incluso en esa hipótesis, supóngase que no se llegue a los 13 millones del umbral,
que se puede llegar. Es que esta es una consulta extraordinariamente popular porque es muy simple. Además, yo digo que es una desproporción la discusión que estamos dando los colombianos. Esto se debería tramitar de manera un poco más tranquila. Pero aún sin el umbral, con 8, 9, 10 millones de votos por el sí, pues es un capital político muy importante para el gobierno en las cercanías de un proceso electoral. Doctor de la Calle, ¿y cómo ve eso también que plantea el presidente del Senado, donde insiste en que los congresistas no deben sentir ningún tipo de presión ni ningún tipo de amenaza desde el Ejecutivo para llevar a cabo esta discusión que comenzará esta tarde y también mañana la votación? Sí, es que en eso tiene razón él, porque parte del desastre que se está viviendo alrededor de esto es precisamente ese. Que un tema que es relativamente menor, relativamente, tenemos tantos problemas en Colombia, este es un tema que de alguna manera debería buscarse caminos. Por ejemplo, las horas extras, está bien a las 6 de la tarde, pero puede haber excepciones. Por ejemplo, para el turismo, para el entretenimiento, para la salud. Luego tiene que haber forma de encontrar acuerdos, aun cuando esto ya ha tomado una dinámica muy difícil. Pero además de eso, el condimento es pues el descrédito de que desde la Casa de Nariño se imparte a los congresistas prácticamente el linchamiento de quienes están en desacuerdo, la tesis de que son neoliberales descendientes de esclavistas, y ese es un ambiente que francamente no nos merecemos los colombianos. Luego, razón tiene el presidente del Senado, perdonen, que lo que hay que buscar es una manera de discutir, de disentir, pero por lo menos en un marco de respeto entre los contendientes. Pues, doctor Humberto de la Calle, como siempre es un gusto contar con su experiencia en tantos momentos claves del país a lo largo de los últimos años. Por eso, gracias por esta disposición que ha tenido con nosotros aquí en Noticias Caracol para analizar el futuro de esa consulta popular. Bueno, muchas gracias y un buen día.